Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de cómo transformar unidades y el método que vamos a usar son las escalas de conversión. A manera de introducción, recordemos que las unidades son... Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de cómo transformar unidades y el método que vamos a usar son las escalas de conversión. Recordemos que hemos estado hablando de las medidas. Y las medidas no es nada más que medir alguna magnitud. Estas magnitudes pueden ser longitud, masa, tiempo. Y en todas ellas, en la historia de la humanidad, se han definido unidades. Ya hemos hablado de ella. Y sabemos que en nuestro territorio, a nivel nacional, se usa el sistema internacional. De esa manera tenemos que para longitud se usa el metro, para la masa, el kilogramo y todo lo que hemos visto. Entonces, esta forma de convertir nos va a ayudar a convertir... Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de cómo convertir unidades. Y el método que vamos a usar son las escalas de conversión. A manera de introducción, recordemos que hemos hablado de lo que es medir. Y en sí, medir no es nada más que comparar una magnitud con un patrón o una unidad que se ha definido anteriormente. Ya hemos hablado de las unidades, las diferentes magnitudes, como de la longitud, la unidad del metro, de la masa, el kilogramo, del tiempo, el segundo. Y hemos visto que fue todo un proceso llegar a las unidades que usamos hasta el día de hoy. También hemos visto que no hay solo un sistema para medir. Nosotros usamos el sistema internacional en el Ecuador, pero otros países usan el sistema inglés y eso hace que nosotros debamos convertir continuamente unidades. Además, también cada sistema de unidades tiene sus múltiplos. Aquí también se puede usar el sistema de transformación de unidades. El método de escalas de conversión es un método práctico, sencillo. Vamos a comenzar mediante un ejercicio indicando el proceso. Pero antes vale la pena decir que vamos a comenzar, obviamente desde lo más sencillo, usando unidades fundamentales. Recuerden que una unidad fundamental era aquella que medía una sola magnitud. Por ejemplo, solo la longitud, solo el tiempo, solo la masa. Y vamos a ver un ejercicio. Vamos a convertir la longitud de una carretera de 1200 millas a kilómetros. Siempre conviene iniciar leyendo detalladamente el ejercicio y escribiendo los datos. Entonces aquí tenemos como datos la longitud de la carretera, que son 1200 millas. Entonces la longitud de la carretera son 1200 millas. Podemos usar una tabla de conversión. Recuerden que les había pedido que tengan una tabla de conversión siempre a la mano, una tabla como esta, y aquí podemos ver que una milla tiene 1.609 kilómetros. Entonces vamos a poner que una milla equivale a 1.609 kilómetros. Con nuestros datos completos también conviene determinar nuestra incógnita, y en este caso nuestra incógnita es encontrar esta misma longitud pero en kilómetros. El proceso de escalas de conversión consiste en escribir fracciones uno a continuación de la otra, según los pasos que debemos hacer para llegar a nuestra respuesta final. La primera fracción siempre es el dato que me dan a mí, o sea, en este caso, los 1200 millas. Y aunque no lo veamos explícitamente, esta es una fracción. Si queremos verlo, como ya sabemos en matemáticas, podemos poner aquí la raya de fracción y un 1 abajo.
En este caso, por ser una unidad básica, solo tengo una unidad, por eso es que no tenemos nada en el denominador. A continuación ponemos una multiplicación y otra fracción. En esta segunda fracción debemos poner las escalas de conversión con las que vamos a transformar de millas a kilómetros. Una cantidad debe ir en el numerador y la otra en el denominador. La clave para no equivocarse en esto consiste en ver las unidades del dato. Nosotros debemos repetir esa unidad, o sea, millas, en la parte opuesta de la fracción. Sí, entonces, si aquí está en el numerador, en la próxima parte debe estar en el denominador. De esta manera vamos a poder nosotros simplificar. Entonces, una milla debería ir en el denominador mientras que la otra parte de la igualdad de la conversión debería estar en el numerador. Entonces una milla equivale a 1,609 kilómetros. Como vemos, al ser multiplicaciones podemos simplificar las unidades milla con milla. De esta manera se anulan y nuestra respuesta va a quedar finalmente en kilómetros, que es lo que nosotros queríamos conocer. Debemos multiplicar en línea recta, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces vamos nosotros a multiplicar 1200 por 1,609 igual, y tenemos nuestra respuesta de 1930,8 kilómetros. Terminado el ejercicio, vamos a resumir los pasos. El primer paso siempre debe ser leer detenidamente el problema, identificar los datos y la incógnita. Es importante asegurarse que las unidades sean coherentes. En el caso del ejercicio que vamos a hacer, las unidades de inicio fueron millas y las de la respuesta fueron kilómetros, ambas unidades de longitud. Eso quiere decir que son homogéneas, que pertenecen a la misma magnitud los datos iniciales y los valores de la respuesta. Si es que esto no se cumple, el problema no se puede resolver. Después de esto, se va a buscar la equivalencia en una tabla de conversiones y escribirla como un dato adicional. En un segundo paso debemos de escribir los datos en forma de fracción. De no haber denominador en la unidad que deseamos convertir, sea porque es fundamental o simplemente porque no tiene denominador, podemos dejar un 1 o simplemente puede quedar implícito. En el tercer paso vamos a escribir una segunda fracción que se une a la primera mediante el signo de multiplicación. Aquí se debe escribir los valores de la equivalencia. Siempre hay que tener cuidado que los valores de la equivalencia queden en forma inversa respecto a las unidades de la primera fracción, porque si esto no se cumple no se podrían simplificar. En otras palabras, si el numerador de la primera fracción que deseamos convertir es milla, como en el caso del problema, necesariamente el denominador de la segunda fracción debe ser la misma unidad, o sea, millas. En este cuidado vamos a evitar problemas y nuestros resultados van a ser correctos. El cuarto paso consiste ya en realizar las operaciones. Como hemos escrito,
las fracciones se están multiplicando y debemos resolver numerador con numerador y denominador con denominador. Esta fracción solución, de ser necesario, debe dividirse para obtener una última y definitiva respuesta. En el ejercicio que hicimos, ambos denominadores eran 1, por tanto neutros, y no afectaban la respuesta.